animales. Entonces, tenemos que buscar fármacos que reduzcan el sangrado capilar o que no fomenten lo que es el sangrado. Entonces, esas son características básicas que tiene que tener nuestro anestésico ideal. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, entonces podemos continuar si no hay más preguntas o no hay preguntas. Después nosotros vamos a tener componentes, etapas y signos de la anestesia general. Vamos a hablar de la primera etapa, que es analgesia o movimiento voluntario, en la cual se caracteriza por la inducción de un estado de analgesia ligero, no apto para cirugías. El anestésico es un gas, habrá forcejeo, chillido, excitación y paro voluntario de lo que es la respiración. Seguido de, acá por ejemplo lo que les vas a explicar, ya como mencioné arriba, son componentes. Acá estamos describiendo por etapas y dentro de la primera etapa vamos a ver ciertos síntomas o ciertos signos clínicos que nosotros vamos a percibir en el animal. Vamos a ver un paro voluntario de la respiración, seguido de inspiraciones profundas. La tensión induce a la liberación de catecolaminas, lo que aumenta lo que es la frecuencia cardíaca. Tenemos midriasis y expulsión de heces y orina. En este caso tenemos que saber que no todos los anestésicos en dosis muy bajas producen analgesia. Depende mucho del tipo de fármaco que estamos hablando. La segunda etapa, hay un delirio, tenemos delirio o movimiento involuntario. Básicamente se inicia al perder la conciencia por acción del anestésico sobre la porción cortical. El animal, por lo general, aún reacciona a estímulos fuertes del medio. En este caso nosotros tenemos taquipnea e hiperventilación. Entre lo que nosotros vamos a destacar, detiene voluntariamente la respiración, las pupilas están dilatadas y existe un aumento en la frecuencia cardíaca. Si se recuerdan, entre lo que eran las características del fármaco ideal, hablábamos de que no haya mucha o que no haya modificación a nivel de lo que es en la respiración y lo que es la parte del latido cardíaco. Entonces, la mayoría de los fármacos no cumplen con este requisito. Se menciona ahí de manera que no afecten tanto, pero no, prácticamente es imposible encontrar un fármaco que no modifique todo eso, ya que acá luego estamos viendo que en la primera y en la segunda fase hay una variación en cuanto a esos detalles. En cuanto al delirio o movimiento involuntario, hay chillido, salivación y movimientos de deglución. En esta etapa nosotros podemos ver que se puede presentar en los perros y gatos vómito, particularmente si se utiliza como una premedicación la cilaxina, que es el fármaco que tiene como característica producir este síntoma, que después vamos a ir viendo con qué fármaco tenemos que asociar para evitar justamente el vómito del animal. La tercera etapa es en la que nosotros tenemos una anestesia quirúrgica,
que se caracteriza por la inconsciencia con pérdida progresiva de los reflejos, en el cual se acentúa lo que es la relajación muscular debido a que hay una acción sobre los centros espinales, la respiración se torna lenta pero regular. Está controlada bastante bien por los músculos intercostales y el diafragma. Vamos a clasificar de acuerdo a dos planos: anestesia quirúrgica leve y anestesia quirúrgica profunda. Esta básicamente se vuelve a clasificar en 4 planos, otra vez: leve 1, leve 2, profunda 1, profunda 2. Pero básicamente le vamos a clasificar de esta manera. Así como en lo que es la parte de parasitología, nosotros hablábamos de cómo se ejerce el efecto dentro del organismo, en este caso del parásito. En este caso nosotros vamos a hablar cómo se ejerce el mecanismo de acción de la mayoría de los anestésicos dentro del organismo del animal. Ahí yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipos de anestésicos, tranquilizantes, sedantes ustedes conocen? Bueno, las compañeras mencionaron que, por ejemplo, conocen, vamos a ver qué responden. Excelente. Bueno, las compañeras mencionan que conocen, por ejemplo, el tramadol, la morfina. Algunos compañeros y compañeras no conocen ningún fármaco, otros conocen la ketamina y el propofol. Bueno, en líneas generales son algunos de los fármacos que vamos a ir describiendo. Acá nos habla básicamente que muchos de estos fármacos actúan en el organismo a través de un sistema de receptores orgánicos, ¿sí? Los cuales se conocen como sitio de acción del fármaco, y el efecto se producirá si tiene una acción específica sobre este punto de acción. ¿Se recuerdan un poquito de la parte de antibióticos? Por ejemplo, que necesitamos receptores específicos y el mecanismo de acción de los mismos. También tenemos lo que es los antimetabólicos, las hormonas, que tienen un lugar específico de acción. En el caso de los anestésicos, la tarea de identificar su modo de acción resulta más difícil. ¿Por qué? Porque estos ejercen o no ejercen su efecto por interacción con un receptor específico. ¿En qué sentido nosotros hablamos o cómo podemos entender esto? Esto es bastante fácil otra vez si nosotros nos ponemos a analizar. Nosotros vemos que como no tienen una estructura química, es posible encontrarse entre ellos varios compuestos cíclicos no esteroides. Acá, a diferencia de los fármacos de acción específica sobre receptores, tienen iones isómeros ópticos y que son volátiles. ¿Cómo básicamente va a actuar? Vamos a ir a un ejemplo para que ustedes me puedan entender. Perdón, ahí está. Por ejemplo,
Acá nosotros vamos a hablar o vamos a tomar como ejemplo otra vez a la cepromacina. Por más de que su mecanismo de acción no está del todo muy claro, se habla de que bloquean los receptores dopaminérgicos postsinápticos que se encuentran a nivel del sistema nervioso central, inhibiendo la liberación de un neurotransmisor y su reingreso en receptores. Pero también tiene otra particularidad que deprime lo que es el sistema reticular. De esta manera controla lo que es la temperatura y lo que es el metabolismo basal. Si nosotros vamos a otros fármacos, acá por ejemplo vemos que en el caso de este tipo de fármacos deprime el reingreso de la serotonina, la noradrenalina y otras aminas al cerebro. Sus receptores en mamíferos se hallan en el cerebro, riñón, hígado, pulmón y corazón. Después vamos a ir desglosando cada uno de ellos, pero me gustaría que vean cómo varía lo que es el mecanismo de acción en cada uno de ellos. En este caso, estos compuestos se unen a los que son los receptores adrenérgicos, alfa 2, presinápticos del sistema nervioso central. ¿Y qué pasa? Inhibe lo que es la liberación de la noradrenalina y de la dopamina. En este caso vemos otro mecanismo de acción, en la cual interfiere en la transmisión de la unión neuromuscular. De esta manera, produce una despolarización y no polarización cuando se administran juntos. Vamos a ir viendo entonces cómo cada fármaco tiene su manera de funcionar, pero básicamente ya tenemos algunos ejemplos básicos. Al no tener una estructura química específica, es posible que se encuentren en cualquiera de los compuestos cíclicos hasta esteroides. A diferencia de los fármacos de acción específica sobre receptores, los anestésicos no presentan diferencia entre isómeros óptimos, en especial los anestésicos volátiles. Sin embargo, la excepción de la característica está alterada en cuanto a lo que es la parte de los isómeros de la ketamina. Después también nosotros tenemos que tener en cuenta que los anestésicos no muestran una especificidad en acción con respecto a un tejido blando, sino que afectan todas las células. Entonces, chicos, no es que va a afectar, por ejemplo, el hígado, el riñón, el corazón, el pulmón, sino que va a afectar varios grupos celulares. En el caso de estos fármacos, no obedecen a leyes agonistas y antagonistas. A pesar de ello, sería más adecuado considerar que los anestésicos, agentes de mecanismo de acción no moderada por receptores, pero parcialmente selectivos. Cuando nosotros hablamos de que existen receptores o que ocupan lugares de receptores específicos, entonces evitan o disminuyen lo que es la eficacia de la funcionalidad de estos grupos celulares reemplazados. Entonces, de esta manera ejerce lo que es la funcionalidad a nivel del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo.